Hoy les vamos a hablar sobre los postulados de las pedagogías críticas y decoloniales. El día de hoy los acompañamos con mi compañera Mélida Moya y mi nombre es Carolina Oviedo. En cuanto a el pensamiento crítico, podemos hablar que la pregunta es una herramienta intelectual indispensable para el pensamiento productivo, el aprendizaje eficaz, el aprender a pensar. Se dirige entonces como una estrategia fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque plantea la apertura hacia la duda, señala o direcciona el pensamiento, establece los límites y permite discernir, analizar y evaluar. ¿Características de qué? De un pensamiento crítico. El pensamiento crítico entonces es una aptitud compleja que consiste en reflexionar acerca del proceso del pensamiento mismo y en analizar las diferentes dimensiones de la vida social que atraviesan a las personas. En cuanto al pensamiento crítico, podemos encontrar que hay un enfoque crítico y racionalidad. En este se caracteriza por dominar las formas de pensar. La principal función de aquí es generar ideas para la acción, sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento. Entonces, aquí el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo desde la comprensión. Podemos mirar también otro enfoque y en el enfoque tiene que ver con el pensamiento crítico transformador. Esto quiere decir que es sustentándose en las bases de la reflexión y el análisis complejo de categorías que son susceptibles de escudriñar, la crítica emancipadora propone un avance epistemológico que tiene su correlato en la teoría y la práctica del investigador social. También es indispensable saber cuáles son los postulados de Sócrates, Freire, Lippmann y Paul, que le dan relevancia a las preguntas como agentes favorecedores del desarrollo del pensamiento crítico. Algunas características del pensamiento crítico se encuentran en que se debe aprender a escuchar, ojo docentes, hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes, ser sensibles a los argumentos de los otros, a posponer el juicio propio. Y es que aquí es indispensable también que muchas veces nosotros no queremos considerar las opiniones de los demás. Entonces aquí es indispensable que sepamos escuchar. Quizá no tenga nuestro mismo punto de vista, pero aquí es indispensable que usted escuche y a través de ello también se puedan darle solución a problemáticas que se puedan presentar. También aquí es importante tener una actitud investigadora, a saber argumentar y también a que siempre hay que confiar en las dudas, porque cuando se duda se va a ir más allá y se va a poder investigar. Aquí hablamos también de Freire y habla de su conciencia crítica, y él habla de una educación dialógica, que propone la búsqueda de una educación liberadora y transformadora que contribuye a formar seres humanos con posibilidades de generar una conciencia crítica. Para él es muy importante esa educación de la liberación, donde nosotros a través de diferentes aspectos logremos como docentes no llegar con una educación tradicional, sino que centrarnos mucho en el constructivismo, en aprender a que nuestros estudiantes piensen, a que ellos razonen, a que ellos reflexionen y que tengan también sus propios puntos de vista a ciertas soluciones que se presenten. La conciencia crítica, según Lippmann, habla sobre la filosofía para los niños y que también conduce a despertar el asombro por cuanto la filosofía surge de mejorar las destrezas de razonamiento y el despertar de la conciencia crítica. Y es importante desarrollar este pensamiento crítico desde temprana edad. Los niños son muy susceptibles a que lo hagan desde allá. Entonces, ojo maestros, algo importante entonces es el desarrollo de ese pensamiento crítico en los niños. También hablamos del pensamiento crítico según Paul. En cuanto a lo que se habla de Paul, concibe el pensamiento crítico como el modo de aprender a formular y resolver preguntas que involucran el análisis, síntesis y evaluación, y como la habilidad para encontrar conclusiones acertadas. Mire, en cuanto a todo lo que hemos mirado de esos postulados, de lo que han hablado los autores, siempre coinciden en algo, en que hay una pregunta, ¿no? Hay que saber formular esa pregunta y hay que resolver esa pregunta, pero a través del análisis, a través de la reflexión, a través de ese pensamiento crítico. Entonces, las actividades que se vayan a desarrollar dentro de aula deben ir encaminado a ello. La pedagogía crítica es un conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza que conlleve al pensamiento crítico de los individuos.
Aquí hay unas características que le podemos observar de la pedagogía crítica, que transforma el sistema educativo tradicional. Obviamente, trabajamos ya desde un constructivismo. Es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento. También tiene una intención de ser una práctica ética y política. Acerca las prácticas sociales en las que participan los individuos y los ayuda a interrogarse, a preguntarse, a decir el por qué. Bueno, y entre otras características que podemos observar. Voy a presentarles aquí también la planeación de un espacio de formación. Les voy a dar como un tutorial para que ustedes lo puedan ir diseñando y puedan trabajar ya desde un pensamiento crítico desde sus aulas de clase. Primero hay que definir un tema y aquí es importante porque la planeación es un punto indispensable y debe ir enfocado con el pensamiento crítico. Establecer metas de enseñanza que logren ¿qué? Fortalecer ese pensamiento crítico, pero también que dé todas las competencias para la solución de dificultades, desde un pensamiento crítico y reflexivo. Aquí también hay que tener en cuenta el número de horas que usted le va a destinar, el número de sesiones, formular estrategias de enseñanza y aprendizaje y definir el currículo a abordar. Por último, hacemos la evaluación de que si nosotros logramos trabajar y los estudiantes lograron captar y trabajar desde el pensamiento crítico. En esta propuesta, entonces, se habla desde las concepciones de Freire. Hemos tratado de trabajar con la reflexión, el pensamiento crítico y abordar realidades después de conocer la teoría. Por ello, se puede trabajar cierto bajos metodologías que son la lluvia de ideas. También podemos trabajar los debates, estrategias de apoyo colaborativo, los proyectos de investigación son indispensables para desarrollar ese pensamiento crítico. También se debe establecer el pensamiento crítico desarrollando en los estudiantes que tomen un rol activo, siendo primordial la construcción de su propio conocimiento y que nosotros como tutores seamos más unas guías, pero tratando de abordar de que ellos lo desarrollen bajo el pensamiento crítico. Aquí también, pues al final, lo que nosotros debemos propender es que desde la realidad trabaje bajo ciertos contextos. Muchísimas gracias. Ese es nuestro aporte hacia los postulados de las pedagogías críticas.